Namaste, bienvenidos a todos, a todas. Estamos en esta instancia muy feliz. Hemos invitado a un gran astrólogo de la India. Su nombre es Naveen Bhagat. Tengo el privilegio de conocerlo. He estudiado con él el sistema Prashna, el sistema horario conocido en la astrología de Occidente. Y bueno, vamos a introducirlo a toda la comunidad habla hispana para que puedan conocerlo y saber acerca del sistema de la astrología védica, el sistema sideral de la India. Bueno, entonces Naveen es un oriundo de Almora, situado a las orillas del Himalaya, bien conocido por su gran herencia espiritual, una ciudad que era muy querida por Adi Guru, Shankaracharya, Swami Vivekananda, Lahiri Mahasaya, Mahavatar Babaji, Ninkaroli Baba y bueno, muchos otros sadhus y santos reconocidos a nivel mundial. Naveenji viene de esta cultura y también de esta localidad tan especial espiritualmente y con un legado riquísimo en filosofía y otras ciencias védicas. A pesar de que Naveen es un astrólogo joven, es muy conocido entre la comunidad de astrología, ¿ya? Por su capacidad, por su conocimiento, por el sistema de predicciones a través de Prashna, los roles también los roles especiales en el sistema de nakshatras, en una carta natal, ¿ya? Y también el uso sutil y sorprendente del sistema de Vinchutari Dasha, ¿ya? Que es un sistema predictivo también, ¿listo? A través del tiempo y las edades de los planetas. Entonces, Naveen ha enseñado Prashna, Nakshatras a un número enorme de estudiantes a nivel mundial, de diferentes partes de latitudes del mundo. ¿Ya? Él cree que la astrología es no es un tema de adivinación, sino es una forma de vida para comprender nuestro papel y los deberes que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Ya? Él cree que cuando nosotros nos abrimos al universo, el universo mismo también comienza a enseñarnos. Entonces, esta es la introducción a Naveen Bhagat. Naveenji, thank you so much for Thank you allowing so me to much. have Yeah, this Pranam. session. Please welcome, and we are very happy to listen from that very source. Thank you. Thank you. Oh, okay. See, when we talk about astrology, okay, the Sanskrit term is Jyotish. Ok, entonces cuando hablamos de la astrología, el término sánscrito es Jyotish. So, what is the area or the scope of astrology or Jyotish? Okay, what we actually do in it? Okay. We try to understand planets. We try to understand nakshatras. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la astrología, de Jyotish? El Jyotish entrega esta capacidad para enfocarnos en los planetas, en las nakshatras. The source of every kind of knowledge in ancient India or in the Vedic system are the Vedas. Todo el conocimiento de la cultura védica, de esta tremenda cultura, viene de los Vedas. Okay. To understand Vedas, okay, we have 6 parts of Vedas called the Anga or the limb. In Sanskrit, it is called Anga. In English, that means limb or the parts of Vedas. Entonces, para poder entender los Vedas, se describen que se dividen en seis partes. Anga son partes o cuerpos y se dividen en estas 6. Jyotish is one of the part of Veda. Entonces, Jyotish es parte de este Anga, de los Vedas. The synonym for Jyotish is Vedanga, that literally means a part of Veda.
El sinónimo de Jyotish también se conoce como Vedanga, que es parte de los Vedas. The part or the anga or the limb astrology is considered as the eyes of Vedas. Entonces esta parte de los Vedas, denominada Anga, vendría siendo los ojos de los Vedas. That means you see through the eyes. So that this shows the importance of astrology. Entonces esto quiere decir que nosotros vemos a través de los ojos y esa es la importancia que tiene la astrología, el Jyotish, en la cultura de la India. That also means to understand the Vedas, to see through the knowledge of Vedas, you should knowing the astrology. También algo muy importante es que uno tiene que ver la astrología a través de los Vedas, desde la mirada de los Vedas. And the ultimate goal of Veda is the self-realization. Y la meta final de los Vedas es la autorrealización. That means astrology is the eyes to understand, to realize the self. Entonces la astrología vienen siendo los ojos para poder ver y realizar, entender nuestro ser más interno y espiritual. In the ancient time or in the Vedic system, they have found, or the rishis have found, that man and nature, they are inseparable. Entonces los sabios del pasado, los rishis, también se llaman los rishis, los sabios del pasado, descubrieron la capacidad para poder entender la naturaleza y cómo estos dos, el hombre y la naturaleza, están íntimamente relacionados. When I say nature, that means everything which is on the earth and everything which is in the sky. Entonces todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el cielo es toda la naturaleza. There is a verdict or a saying, Yat Pinde Tat Brahmande. That means as above, so below. Entonces hay un dicho en sánscrito que habla acerca de eso, así como arriba es abajo. Okay. So this shows the inseparable connection between man and nature. Okay, the sky, everything which is in the sky and everything which is in the nature, in the earth, on the earth we have. Entonces esto muestra el concepto inseparable entre el hombre y la naturaleza, entre la conexión entre estos dos elementos de la creación. So when you see in the sky, you see some objects are moving in the sky. Entonces cuando tú ves el cielo, ves que hay objetos que se mueven en el cielo. And there are some objects are fixed, they are not moving. Hay algunos objetos que están fijos, no se mueven. Like you see sun, you see it moving. It rises in the east, then it sets in the west. Por ejemplo, el sol, tú ves que aparece en el este y luego desaparece en el oeste. Similarly, moon and the other planets, they move in the sky and the stars are fixed. De la misma forma, así como la luna y el sol se mueven a través del cielo, pero hay otros elementos que están fijos en el firmamento. Okay. So something which moves in the sky, they are called Graha or the planets. Entonces, lo que se mueve en el cielo es llamado Graha, o también conocido como planeta, que sería la traducción. There is a definition of planet. It says Gachat iti Graha. That means something which moves in the sky, that is known as planet. Entonces, hay una definición en sánscrito que dice que lo que se mueve es referido como a Graha, lo que se mueve en el cielo. Y eso está refiriéndose a los planetas. Okay. And there is a definition for stars or the nakshatra also. Y también existe una definición para las estrellas, consideradas llamadas nakshatras también. It says naksharata. That means something which does not move. Naksharata iti nakshatram.
Entonces se define como nakshatra, que es algo que está fijo y no se mueve. So something which moves in the sky is called graha, okay, and there is a clear definition. That's why in astrology, moon is also called a graha. Entonces, básicamente se entiende, debido a esta definición, que lo que se mueve es considerado graha y por ende la luna también se considera un graha, un planeta. And this group of these nakshatra, the stars, okay, they are given a particular name. Entonces, este grupo de estrellas también tienen un nombre particular. So what we see from the earth, that nakshatra are fixed, planets are moving, and planets are moving through these nakshatras. Entonces, desde lo que vemos, desde nuestra visión, desde nuestro planeta, vemos que los planetas se mueven a través del cielo y también están las estrellas, las nakshatras detrás. Now, because as I said, Vedas are the real source of any kind of knowledge. That also means Vedas or any other knowledge in the Vedic system is from the Veda. Entonces, todo lo que viene de los Vedas todo está originado de los Vedas. El conocimiento está originado de esta fuente. We have great text written on astrology. Nosotros tenemos un gran texto escrito acerca de la astrología. But when you read them and when you read Vedas, you will find that they are explaining what is already written in Vedas. Entonces, lo que puedes ver ahí, lo que puedes leer, es básicamente lo que ya está escrito también en los Vedas, en los textos astrológicos. There is a verse or a hymn in the Vedas which is known as Purusha Suktam. Hay un himno en los Vedas, el cual se denomina Purusha Suktam. En los It is Vedas. It is about the, you can say, how this universe created. Entonces habla acerca de cómo el universo fue creado. So Purusha Suktam is a dedicated text, dedicated hymn which explains about the creation. Entonces, Purusha Suktam es un verso en sánscrito que explica acerca de la creación de este universo. Now, there is a dedicated text on Vedic astrology, a very famous classical text on Vedic astrology, which is known as Bṛhat Parashar Hora Shastra. También existe un texto muy conocido, sobre todo para los astrólogos seguidores de la astrología védica, que también habla acerca de este tema, conocido como Bṛhat Parashar Hora Shastra. Bṛhat Parashar Hora Shastra is a conversation between Rishi Parashar and his disciple Maitreya. Entonces, este tratado astrológico de Bṛhat Parashara Hora Shastra es una conversación entre el sabio Parashara y su discípulo Maitreya. It starts with a question from Maitreya. Entonces, este tratado comienza con la pregunta de Maitreya. How this universe is created. ¿Cómo este universo fue creado? And Rishi Parashar in answer directly quotes from the Purusha Suktam. Y la respuesta que da Parashara Muni, este sabio, está directamente conectada y cita a Purusha Suktam. Okay. So it gives one more idea that astrology is derived from the Vedas and it is an easy explanation for a layman of the Vedas. Entonces, de esta manera se puede concluir de que la astrología es parte y se entiende desde los Vedas y cualquier persona puede entenderlo de esta manera. As I said, the word is Jyotish. In Jyotish, the word Jyoti literally means the light. Entonces decíamos que el término de la astrología se refiere a Jyotish
Y la palabra Jyoti quiere decir luz. Jyoti also shows that rays of a planet. Jyoti también significa la asunción de un planeta. We receive rays of every planet on our planet. Okay. Perdón, entonces no sería la asunción, sino los rayos, entendí mal. Los rayos, nosotros recibimos los rayos de todos los planetas. Entonces luz también se puede referir a los rayos. And there are some significant impact of those rays which we can easily understand, like high tides on a full moon day. Entonces también podemos ver y sentir estos rayos, por ejemplo, algo muy significativo como son los rayos de una luna llena. Rishis have also observed that these rays have subtle impact on human life also. Los rishis, los sabios del pasado, descubrieron de que estos rayos tienen un impacto a nivel sutil en toda la humanidad, en todos los seres que están en el planeta. And the impact on Earth varies from time to time according to the placement of planets in the sky. Entonces, la influencia de estos rayos planetarios van a depender también del lugar en donde uno se encuentre en el planeta, el tiempo y el lugar. So, astrology broadly includes two major things. One is the study of planets and their movement in the sky. Entonces, la astrología cubre estos aspectos, es el impacto sobre los rayos y la influencia sobre el planeta. This part is easy because you have visible evidences to calculate whatever you want. Entonces, este aspecto es fácil debido a que tú puedes tener la capacidad de calcular todo lo que sucede, lo que se está moviendo. You can easily identify where sun is there in the sky, where moon is there in the sky. Entonces fácilmente te puedes identificar dónde se mueve la luna, dónde se mueve el sol en el cielo, dónde están. But the difficult part is to understand their subtle impact on human life. Pero lo complejo, lo difícil es interpretar y saber la influencia sutil que tienen estos planetas sobre los seres humanos. And that requires in-depth study of astrology. Y eso es lo que requiere el estudio profundo de la astrología. But astrology also developed with time. Entonces la astrología de alguna otra forma también se ha desarrollado durante el tiempo. In the very beginning, astrology is used to take a good time to perform the yajna, the fire sacrifices. Entonces, desde el comienzo, desde el origen, simplemente la astrología se utilizaba para hacer ceremonias auspiciosas, por ejemplo, yagyas, que eran fuegos sagrados. Later, astrology is included in secular activities like when we should start farming. Luego la astrología comenzó a integrarse en actividades más simples y también cotidianas, como por ejemplo la agricultura. Later, it was also used to predict about the masses. Mucho más adelante, la astrología se empezó a utilizar para para predecir acerca de las masas, para predecir acerca del público en general. Like, is there any chance of flood this year? Or any other mishappening could have happened during this year? All these things which can affect masses, that was the prime subject of astrology. Entonces, por ejemplo, que si habrían algún tipo de inundaciones, sequías, cosas naturales que iban a afectar de una manera más determinante a un número grande de personas.
Entonces, de esta manera comenzó a desarrollarse y a implementarse mucho más la astrología. Then it is used for individuals. Y luego se utilizaba para personas individuales. Okay. Astrology or Jyotish is basically the study of planets, their impact with respect to a particular time. Entonces la astrología básicamente es una ciencia que estudia el impacto de un planeta sobre nosotros en un momento específico. So I think this is good to start with the introduction. And in the next conversation, I would like to take you through the concept of time as per the Vedic system. Entonces siento que esta es una muy buena forma de comenzar y dar un contexto de la astrología, de dónde viene, y luego vamos a ir hablando más acerca del concepto de la astrología y vamos a entrar en el aspecto del tiempo que tiene que ver con la astrología. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, dear Naveen. Most welcome. Thank you. Thank you so much.